Señor presidente, honorables senadores, un privilegio estar esta noche aquí y debo celebrar la iniciativa del Congreso en cabeza de los honorables senadores Hernán Andrade y Manuel Enrique Rosero, de concitarnos en torno a lo que yo considero constituye la mayor amenaza de Colombia, que es la expansión del narcotráfico que ha venido desarrollándose a lo largo y ancho del país y que está afectando particularmente a los departamentos de consolidación, al Putumayo, a Nariño, al Cauca, al norte de Santander, muy particularmente, en donde el 81% de los cultivos de coca se encuentran presentes. Y lo cierto es que este proceso expansivo de los narcocultivos se ha venido dando de una manera silente en medio de la indiferencia social y en medio de la indiferencia política. Me recuerda lo que pasaba en los años 80, cuando el narcotráfico convivía en los centros de la política y se recreaba en los clubes sociales y en los centros de inversión colombianos, hasta cuando finalmente hizo crisis esa connivencia de la sociedad con el narcotráfico. Nos están invadiendo las bandas de narcotraficantes. Colombia tiene hoy en día más de 3.500 bandas, organizaciones criminales que de manera sofisticada clasificamos en los consejos de seguridad en categoría A, B y C. Y todas ellas tienen un mismo denominador: se nutren, para robarle una expresión al honorable senador Andrade, de ese combustible de la guerra, de esos tanques de la guerra que son los narcocultivos y todas las formas de procesamiento y comercialización de droga en Colombia. A falta que le hace al país reflexionar sobre este tema, honorables senadores. Ya se ha dicho aquí que según las cifras para el año 2015, los cultivos ilícitos ascendieron entre 98.000 hectáreas y 120.000 hectáreas, según los informes de los Estados Unidos. Las proyecciones para finalizar este año son francamente desalentadoras y deben constituir un motivo de profunda preocupación para la sociedad colombiana y, por supuesto, para sus gobernantes. El sistema de Naciones Unidas proyecta que Colombia culminará este año con alrededor de 130 a 140.000 hectáreas de coca, y los propios americanos prevén que estaremos bordeando las 200.000 hectáreas de coca. Si no paramos este proceso creciente, eventualmente pueda convertirse la situación en una situación irreversible. Y lo que preocupa es que en medio del proceso de paz y que a partir de los acuerdos que se han construido con las FARC
su desmovilización y su desvinculación de esta actividad ilícita, ahora se recreen en el territorio nuevas organizaciones criminales que están llegando a estas zonas de consolidación a capturar, a cooptar los narcocultivos para hacerse justamente a esos activos que les permitirán mantener su actividad criminal. Es lo que usted ha dicho hoy, honorable senador Rosero, que está pasando en Nariño, con la presencia de nuevos grupos armados ilegales en su departamento, que están afectando a la población civil, que inclusive están generando nuevas expresiones de desplazamiento, por ejemplo, a la población indígena Aguá, que está siendo víctima de esa presencia en el territorio de estas organizaciones criminales, que no solamente están empezando a desplazar población civil, sino que igualmente están empezando a poner al servicio de su causa criminal a los niños. Basta oír a los gobernadores de esta comunidad indígena en Nariño para escuchar de qué manera el reclutamiento forzado ha empezado de nuevo a generar el cierre de algunas escuelas en su departamento, honorable senador, en el departamento del senador Guillermo García. Por eso, si se trata de aclimatar la paz en el territorio, paralelamente y sin contemplaciones, tenemos el imperativo ineludible de combatir el narcotráfico y de combatir los narcocultivos. Esta obligación no nace exclusivamente de un imperativo moral que tiene el Estado colombiano, nace de un imperativo legal, porque solemos citar las leyes y la jurisprudencia para defender un statu quo de crecimiento de los narcocultivos, pero no vamos a la esencia del Estado de Derecho, que nos obliga, en los términos de la Constitución, a combatir estas formas de criminalidad. La propia Corte Constitucional, querido ministro de Justicia, en el auto que tanto se cita para suspender la fumigación de los cultivos ilícitos, dijo textualmente, el auto 73 del 2014, del magistrado Luis Ernesto Vargas, que la obligación de erradicar los cultivos, que el deber es una obligación y un deber de combatir en todo el territorio nacional los cultivos de uso ilícito. Eso también lo dice la Corte Constitucional. Y necesitamos, por un deber con la sociedad colombiana, combatir el narcotráfico, porque la nueva realidad del narcotráfico en Colombia nos está presentando una situación francamente calamitosa, a diferencia de la que vivimos en los años 80 y en los años 90. Por aquellas calendas, toda la droga que producía Colombia se exportaba, porque había un consumo creciente en las grandes potencias del mundo, particularmente en los Estados Unidos. Hoy no está pasando lo mismo. Las informaciones globales que existen en materia de consumo muestran que el consumo de drogas en Estados Unidos está disminuyendo o cuando menos permanece constante. Mientras tanto, ¿qué está ocurriendo en Colombia? Que está aumentando la producción de droga y de cocaína particularmente. Y desde la perspectiva del mercado, lo que eso significa es que se está generando
un inventario creciente de cocaína que no se está pudiendo exportar a los mercados internacionales. Y por supuesto, eso le ha impuesto a los delincuentes la necesidad de apelar a las reglas del mercado, construyendo unos mecanismos que generan una demanda artificial por el ilícito que producen, de tal manera que en Colombia, en cada una de nuestras comunidades, se está viendo de manera perversa y muy preocupante la expansión del microtráfico y el narcomenudeo. No hay un solo municipio de Colombia en donde esta no sea una preocupación enorme. Y ustedes, senadores de la República, que provienen de todas las regiones del país, están advirtiendo permanentemente en las capitales, en las ciudades intermedias, en los municipios pequeños, la presencia expansiva de ollas de narcotráfico, de bandas de microtráfico que están afectando a la población más débil de nuestro país, que son nuestros niños y nuestros adolescentes. No hay ningún representante de las regiones en Colombia que no esté tocando las puertas de la autoridad, reclamando una política pública en contra del microtráfico y el narcomenudeo. Y es por eso que los estudios muestran que está creciendo entre nosotros el consumo de drogas y de sustancias ilícitas a nivel de la población. Se calcula que un 12 o 13%, cuando menos, de la población colombiana está accediendo a las drogas ilícitas. El aumento de este consumo está generando conductas asociadas muy complejas que están afectando la seguridad ciudadana. Porque la conducta criminal de estos narcotraficantes consiste en crear una adicción entre jóvenes y adolescentes, y cuando se crea esa adicción a través de una modalidad que es la penetración en los colegios y las universidades, a través de un modelo delincuencial que ellos mismos llaman el caballo de Troya, introducirse en las aulas escolares para generar esta dependencia por la droga, una vez obtienen que cientos y miles, millares de niños y adolescentes caen en esa tragedia de la drogadicción, generan una dependencia y una esclavitud permanente al servicio del delito en Colombia. Yo me pregunto si en medio de la gravedad de esa situación las autoridades estamos dispuestas a cruzarnos de brazos. Esos jóvenes adictos, esos niños, esos adolescentes, los convierten en esclavos al servicio del hurto, de la extorsión, de las lesiones personales y de los homicidios. Lo que vivió Bogotá recientemente en el Bronx es una muestra de lo que está ocurriendo. Todo un sector de la sociedad dependiente del consumo de la droga, sometido a unas organizaciones criminales para consumirla y, por supuesto, para ello ponerse al servicio de las causas criminales de esas bandas. Y el problema del Bronx no es un problema de Bogotá. Por supuesto que la autoridad de la capital de la República debería intensificar estas acciones. Y se va a encontrar con que está pasando algo similar en Engativá, el Muelle, Bochica, Quirigua, en el Uribe Uribe, en el Diana Turbay, en Las Cruces, en Santa Fe, el Amparo, en el Cartuchito, en Patio Bonito, en María Paz, en Kennedy. Podríamos mencionar muchas de estas zonas que estamos interviniendo
y judicializando, pero que se recrean de una manera creciente porque hay materia prima para seguir generando drogas ilícitas. Y esto que pasa en Bogotá pasa en Medellín, en Juanambú, en Rojas Pinilla, en el Prado Centro, en Lovaina, en el barrio Antioquia, lo mismo que pasa en Barranquilla. Honorable senador Benedetti, usted que conoce Siape, La Chinita, El Bosque, Carrizal, usted sabe lo que pasa en esos lugares de su ciudad natal, Barranquilla. Esas zonas, honorable senador, requieren una respuesta del Estado colombiano. Cali. Les voy a relatar una sola evidencia desde el punto de vista del poder acusatorio del Estado, desde la Fiscalía. En Cali, el robo de motocicletas está creciendo a una tasa del 8% anual. En general, el hurto de automotores y de motocicletas está creciendo de manera insospechada en Colombia y está asociado al negocio del narcotráfico. Vean lo que pasa en Cali. En Cali se roban las motocicletas solamente con el propósito de obtener los motores para ponerlos al servicio de los cultivos, Juan Guillermo, para ponerlo al servicio de los cultivos de marihuana, en donde para que la productividad sea mayor requiere un proceso de clorofila de 24 horas y existe entonces todos unos cultivos en donde de día se sirven de la luz solar y de noche de la luz artificial que producen los motores de las motos que roban en la ciudad de Cali. Y con esos mismos motores es que hacen las travesías en los ríos para llegar a los puertos de exportación y seguir nutriendo toda esa economía ilícita del narcotráfico. Es necesario que se disponga de una política integral, que renovemos la política de antinarcóticos. Y eso requiere, sí, aquí lo ha dicho el doctor Eduardo Díaz, claro está, que hagamos proyectos sociales. Necesitamos presencia del Estado en todas estas zonas. Necesitamos proyectos de desarrollo alternativo, por supuesto que hay que hacerlo, pero como lo ha dicho el senador Hernán Andrade, hay que hacerlo de manera audaz y hay que hacerlo a gran escala. Y los presupuestos que tiene la agencia del doctor Eduardo Díaz son absolutamente insuficientes para estos efectos. Necesitamos que haya una apropiación de recursos para hacer con las comunidades programas de erradicación. Bienvenida a ella como una política muy importante que usted está regentando, doctor Eduardo Díaz, pero digámonos la verdad, absolutamente insignificante. 10.000 hectáreas para el año 2016, cuando vamos a terminar con 200.000 hectáreas. En la casa dirían mis hijos que no haríamos ni cosquillas con una política que resulta a todas luces insuficiente. Yo sé que usted quiere hacer mucho más, doctor Eduardo Díaz, pero necesita que el sector de Hacienda, señor viceministro, acompañe este proceso por parte de la Presidencia de la República. Pero además, necesitamos que el proceso de erradicación de cultivos sea no solamente eficaz, sino audaz en su proyección. Lo que está pasando en materia de erradicación es francamente muy complejo.
Colombia ha tenido dos grandes líderes en materia de erradicación de cultivos. Me gusta mencionarlos como un binomio: el presidente Álvaro Uribe y el presidente Santos. En el año 2009, ellos lograron erradicar manualmente, que es la terapia que nos propone el señor ministro de Justicia, 100.000 hectáreas de narcocultivos. 50.000 hectáreas que erradicó el Ejército Nacional y 50.000 hectáreas que erradicó la Policía Nacional. Claro que es posible también hacer erradicación manual. Pero ¿cómo vamos a poder hacer erradicación manual si por aquellos tiempos había 900 grupos móviles de erradicación y hoy no quedan sino 38 para todo el país? Y los bloqueos a la fuerza pública impiden la eficacia de la erradicación forzosa de cultivos. 500 paros organizados por los criminales que se organizan para el efecto, para impedir la intervención in situ por parte de la fuerza pública. Necesitamos unas metas, señor ministro, usted como presidente del Consejo de Estupefacientes, unas metas ambiciosas. El país lo requiere, la seguridad pública lo requiere. Es un tema de seguridad nacional. Este no es un tema menor de lo que venimos a hablar hoy en el Congreso de la República. El Ejército Nacional, honorables senadores, ha erradicado 800 hectáreas a la fecha. ¿Cuáles son las perspectivas de una política de erradicación cuando la paz llegó al territorio? Es que basta con mirar el censo delictivo que hace la Fiscalía General de la Nación para ver que ya no hay muertos en medio del conflicto armado, que está erradicando totalmente el secuestro, que se está agotando la extorsión, aunque en algunas zonas del territorio permanece este delito. ¿Por qué la fuerza pública en esta sustitución de actividades no desarrolla una política ambiciosa de erradicación forzosa de cultivos como la que se hizo en el año 2009? Eso requiere una clara decisión de naturaleza política que puede empoderar el señor ministro de Defensa, a quien mucho hubiera querido que se hubiera invitado al hemiciclo del Senado en el día de hoy. Pero el resultado va a ser absolutamente calamitoso, señor presidente del Consejo de Estupefacientes y ministro de Justicia, si los colombianos somos notificados en el aplazadísimo Consejo de Estupefacientes de que vamos a hacer muy poco en materia de erradicación obligatoria de cultivos ilícitos. Me consta que el señor presidente de la República impartió al señor ministro de la Defensa, a los comandantes del Ejército y de la Policía, la instrucción de llevar al Consejo Nacional de Estupefacientes unas metas ambiciosas que tengan como paradigma lo que se hizo en el año 2009 y en el año 2010. No podría ser de otra forma, siendo una decisión del presidente de la República, que yo confío que sus colaboradores la apliquen siguiendo su propio mandato y sus propias instrucciones. La idea es que ellos erradiquen cuando menos otras 100.000 hectáreas. La Fiscalía, como miembro del Consejo de Estupefacientes, señor ministro, estará vigilante para que esa meta de erradicación de cultivos realmente constituya una política que le permita al país asegurar que vamos por el camino adecuado de resolver el problema del narcotráfico.
que no puede solamente plantearse en términos de que como esta es la cadena de menor valor, en la cadena del narcotráfico es la que no hay que intervenir, porque esta es una presentación un poco sofista. Claro, si lo que queremos es intervenir el negocio del narcotráfico e impactarlo en su estructura económica, tenemos que hacerlo en los cristalizaderos, como lo plantea el Ministerio de Justicia en buena hora. Sí, siga, señor fiscal. Gracias, señor presidente. Y como lo estamos haciendo con la interdicción de toneladas y toneladas de cocaína. Pero mientras exista la materia prima de la droga, vamos a mantener esta industria ilícita. Estos narcocultivos están manteniendo todas unas estructuras criminales que se consolidan financieramente y que mientras combatimos unas bandas criminales van surgiendo unas nuevas, porque si no afectamos esta materia prima, muy seguramente no vamos a poder recuperar el orden público desde la perspectiva del narcotráfico. Es mucho lo que ha hecho la Fiscalía General de la Nación en estas materias. Quiero decir que hemos intervenido en los últimos 2 años más de 1.300 bandas criminales dedicadas al narcotráfico. Pero eso es insuficiente, señor Ministro de Justicia, porque se captura una banda, a su jefe, a su capo, a sus colaboradores, y surgen 2, porque esta es una economía ilícita tan rentable que permite justamente que se multipliquen de esta manera las bandas criminales. Necesitamos inversión social, presencia del Estado, desarrollo alternativo, erradicación convenida con las comunidades como usted lo está haciendo, doctor Eduardo Díaz, erradicación forzosa, como usted lo escuchó de labios del propio presidente de la República, señor Ministro de Justicia. Y necesitamos también aspersión, porque en presencia de esa decisión de las bandas criminales de impedir la erradicación forzosa o de hacerla muy compleja, llegándose al extremo de minar ahora los territorios de los narcocultivos para hacer más difícil la labor de la autoridad. El Estado no puede botar al mar las llaves de la fumigación, que es la única manera efectiva de lograr intervenir los narcocultivos. Señor Ministro, usted escuchó de labios del señor Presidente de la República, y si no estoy diciendo la verdad, le ruego que delante del Congreso y del país me rectifique públicamente. El señor Presidente de la República, a instancias del Fiscal General de la Nación, dijo que no estaba dispuesto a botar las llaves al mar de la fumigación aérea. ¿Es cierto o no, señor Ministro? Es cierto. Y el país debe saberlo, porque esa es la manera de notificar a la criminalidad en este país. Todas las autoridades vamos a cerrar filas, y hoy los notificamos desde el Congreso de la República. El narcotráfico no volverá a ser una tragedia nacional en Colombia. Muchas gracias, señor Presidente.